Bienvenidos a esta historia donde el peligro se viste de traje y la pasión se oculta tras el cristal de una mirada. En un mundo donde los contratos firman destinos y las armas protegen silencios, dos almas se encuentran en el filo de lo prohibido. Él, un CEO que vive bajo la sombra de amenazas. Ella, su guardaespaldas, entrenada para no sentir, hasta que él le enseña que hay balas que no se detienen con un chaleco. Prepárate para una historia donde el deber y el deseo bailan una danza peligrosa. Valeria Torres no creía en los cuentos de hadas. Su mundo se movía entre sombras, protocolos y rutinas que no dejaban espacio para suspiros. El amor, para ella, era un lujo reservado a quienes podían permitirse bajar la guardia, y ella jamás lo hacía. No cuando su trabajo consistía en anticipar cada amenaza, analizar cada movimiento y estar dispuesta a detener una bala con su propio cuerpo. Aquella mañana, el sonido del teléfono interrumpió su sesión de entrenamiento. La voz de su superior fue directa. Torres, nuevo encargo. Alta prioridad. Perfil delicado. No preguntó más de lo necesario. La discreción era parte de su ADN profesional. Horas después, se encontraba en la sala de reuniones de una de las agencias de seguridad más prestigiosas del país. Sobre la mesa, un expediente con una fotografía, Alejandro Vega. 32 años, CEO del Grupo Vega Capital, un imperio financiero con inversiones internacionales. Sonrisa segura, traje impecable, mirada tan fría como calculadora, y una lista de amenazas lo suficientemente seria como para asignarle un guardaespaldas de élite. Valeria hojeó el informe, intentos de chantaje, mensajes anónimos, seguimiento de desconocidos. Alguien estaba decidido a quebrar al magnate. Y ella debía evitarlo. Cuando la puerta se abrió, el aire pareció tensarse. Alejandro entró acompañado de su asistente, un hombre nervioso que llevaba la agenda como si fuera un tesoro. Él, en cambio, caminaba como quien sabe que cada espacio le pertenece. Señorita Torres, dijo Alejandro, estrechándole la mano. Me han hablado de su reputación. Espero que para bien, respondió ella, midiendo el tono, sin apartar la vista. El apretón fue firme, pero no frío. Y aunque se obligó a no buscar más de la cuenta, algo en sus ojos oscuros le provocó una vibración extraña, como si por un segundo hubiese olvidado que estaba en una reunión profesional. Su trabajo es protegerme, añadió él, sin rodeos. El mío es no ponérselo demasiado difícil. Ella sintió, aunque sabía que ninguna de las dos cosas sería sencilla. El contrato se firmó esa misma tarde. Era claro, disponibilidad total, confidencialidad absoluta, derecho a decidir sobre su seguridad en cualquier circunstancia. En otras palabras, Alejandro Vega quedaba, en cierta forma, bajo su control. La primera toma de contacto fue en su oficina, un ático en el piso 36 con ventanales que dejaban entrar la ciudad entera. Valeria recorrió el espacio, analizando entradas, posibles rutas de escape, zonas vulnerables. Él la observaba con una mezcla de curiosidad y diversión, como si ver a una mujer midiendo cada ángulo fuera un espectáculo inesperado. ¿Siempre tan meticulosa?, preguntó él, apoyado contra el escritorio. Siempre. No estoy aquí para sonreírle, sino para que siga respirando. Espero que podamos hacer ambas cosas, respondió con un matiz en la voz que no supo si era broma o desafío. El primer día transcurrió entre reuniones interminables, llamadas y desplazamientos en un sedán blindado. Valeria mantenía la distancia, 2 pasos detrás, atenta a cada gesto sospechoso en la multitud. Él, en cambio, parecía olvidar por momentos que su vida estaba bajo amenaza. Sonreía, negociaba, se inclinaba hacia la gente con un magnetismo que no podía ser fingido. Esa noche, al despedirse en el vestíbulo del edificio donde él vivía, Alejandro se detuvo antes de entrar al ascensor. Torres, no soy un hombre fácil de seguir. No estoy aquí para seguirlo, señor Vega. Estoy aquí para adelantarme. Las puertas se cerraron, y ella se quedó sola en el hall, con la incómoda certeza de que ese encargo iba a ser diferente. No solo por el riesgo que corría su cliente, sino porque, por primera vez en años, algo había logrado atravesar la muralla que había construido alrededor de sí misma. Ese algo tenía su nombre, su voz, y unos ojos que parecían saber más de ella de lo que estaba dispuesta a admitir. El contrato estaba firmado. La misión había comenzado. Lo que ninguno de los dos sabía, era que el verdadero peligro no vendría de las amenazas externas, sino de una atracción imposible de contener.
La primera semana con Alejandro Vega fue un ejercicio de precisión y resistencia. Para Valeria, él era un objetivo a proteger, no un hombre a admirar. Su papel era simple, mantenerse invisible y, al mismo tiempo, estar siempre presente. Una sombra disciplinada. Un escudo que respira. Sin embargo, Alejandro no facilitaba las cosas. No solo por su agenda impredecible y sus cambios repentinos de planes, sino por esa costumbre suya de observarla cuando creía que ella no lo notaba. Miradas largas, como si intentara descifrarla. La rutina era intensa. A las 6 de la mañana, un café rápido en la cocina minimalista de su ático, después, el coche blindado los llevaba a la sede principal de Vega Capital. Reuniones, almuerzos con inversores, visitas a sedes en construcción. En cada uno de esos entornos, Valeria evaluaba amenazas potenciales, un fotógrafo demasiado insistente, un hombre que parecía seguirlos, un sobre sin remitente. El segundo día, durante un almuerzo con un socio asiático en un restaurante exclusivo, Alejandro se inclinó hacia ella para susurrar. «Pareces una estatua». ¿Siempre tan seria? Ella no apartó la vista de la sala. «Siempre. Debe ser agotador vivir así». «Es más agotador no vivir para contarlo», contestó, cortante. Alejandro sonrió, y esa sonrisa tuvo algo peligroso. No era burla. Era interés. Y el interés de un hombre como él no era algo que se pudiera ignorar. La tensión creció en pequeños gestos, cuando él le cedía el paso, cuando sus manos se rozaban al intercambiar documentos, cuando su voz se volvía grave para darle una instrucción. Valeria lo mantenía a raya. Lo necesitaba vivo, no cerca. Pero el destino tenía otros planes. El jueves por la tarde, tras una jornada agotadora, se produjo un incidente. Mientras salían del estacionamiento subterráneo, un coche oscuro se detuvo a pocos metros bloqueando la salida. Valeria reaccionó de inmediato, bajó del vehículo, mano en el arma, postura firme. El conductor del otro coche se limitó a encender las luces y retroceder lentamente. Ni una palabra. Ni una señal clara de amenaza. Solo una advertencia silenciosa. Cuando volvió a subir, Alejandro la observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. «Eres intensa». «Soy efectiva», respondió ella. «Lo sé. Pero también eres algo más». «No empiece, señor Vega», interrumpió, arrancando el coche. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Valeria repasó mentalmente el día. El recuerdo de sus miradas persistía, como si hubieran dejado un calor extraño en su piel. Ella sabía que no podía permitirse distracciones, pero también era consciente de que, por primera vez en años, un cliente no le resultaba indiferente. Y eso era un problema. Al día siguiente, Alejandro puso a prueba sus límites de otra forma. Una reunión privada en su despacho se extendió más de lo previsto. Él, relajado en su sillón, la invitó a sentarse frente a él. «Dime algo, Torres. ¿Tienes vida fuera de este trabajo?» «La estrictamente necesaria». «Entonces no vives, sobrevives». «Eso es lo que me mantiene en pie». Un silencio cargado los envolvió. La luz de la tarde entraba en haces dorados por los ventanales. Por un instante, Valeria sintió que las paredes de cristal eran una jaula, y él, el único que tenía la llave. Pero antes de que la tensión pudiera romperse, su asistente irrumpió con documentos urgentes. La chispa quedó suspendida, como un fuego al que no se le permite arder, todavía. Esa noche, Valeria tuvo un pensamiento incómodo. Tal vez la amenaza más peligrosa no estaba en los mensajes anónimos ni en los coches sospechosos. Tal vez estaba sentada frente a ella todos los días, con un traje impecable, una sonrisa calculada, y unos ojos que prometían problemas que no sabría cómo evitar. El día comenzó con un cielo encapotado, presagio de tormenta. Valeria lo sabía, la lluvia complicaba la visibilidad, ralentizaba las reacciones y podía ser un perfecto camuflaje para un ataque. Por eso, mientras Alejandro terminaba una reunión en el piso 36, ella revisaba el informe de seguridad con una concentración férrea. Pero la rutina no duró. Un mensaje llegó al teléfono privado de Alejandro: «No podrás esconderte para siempre». Él lo leyó, frunció el ceño y lo mostró sin una palabra. Valeria no dudó. «Cerramos agenda». Salimos por la salida B, sin escolta visible. Minutos después, estaban en el estacionamiento subterráneo, el eco de sus pasos mezclándose con el rugido distante de los truenos.
Alejandro caminaba detrás de ella, siguiendo su ritmo rápido y calculado. La lluvia golpeó con fuerza cuando salieron a la calle. El agua corría por el asfalto como un río gris, dificultando la visión. Avanzaron hacia el coche blindado, pero entonces Valeria lo sintió, esa vibración en la nuca que solo aparece cuando alguien lo sigue. Giró apenas la cabeza. Entre las sombras de un callejón, un destello metálico confirmó su sospecha. Al suelo. Ordenó. En un movimiento instintivo, lo empujó contra la pared más cercana, cubriendo su cuerpo con el suyo. La descarga de adrenalina hizo que todo se ralentizara, la respiración entrecortada de él, el golpe seco de la lluvia en su chaqueta, el calor de su pecho contra el de ella. Un disparo resonó, rompiendo el murmullo de la tormenta. Valeria se giró parcialmente, arma en mano, buscando el origen. La figura del atacante se desvaneció en la oscuridad, como si la lluvia lo hubiera devorado. ¿Estás bien?, preguntó, sin apartarse. Perfecto, creo, respondió él, pero su voz era más grave, como si lo afectara más su cercanía que el disparo. En ese instante, Valeria se dio cuenta de lo cerca que estaban, su mano sobre su pecho, su rostro a escasos centímetros del suyo. El calor que emanaba de Alejandro contrastaba con el frío de la lluvia que empapaba su ropa. Él la miraba fijamente, con algo que no era miedo, era deseo. El tiempo se estiró. Sus respiraciones se mezclaron, y por un instante, el peligro quedó fuera, detenido por la electricidad que los envolvía. No hubo beso, pero el roce de su mejilla contra la de ella, apenas un segundo, fue suficiente para encender algo que ambos sabían que no podrían apagar fácilmente. Cuando la amenaza inmediata se disipó, Valeria lo condujo rápidamente al coche. Dentro, él rompió el silencio. «Eres impresionante. Soy tu guardaespaldas, no tu fantasía», respondió ella, sin mirarlo, aunque el pulso le latía con fuerza en las sienes. Y, sin embargo, dejó la frase flotando, como si supiera que cualquier palabra más sería peligrosa. El resto del trayecto fue un silencio cargado. Él, con la mirada fija en ella, concentrada en la carretera pero con el recuerdo de su proximidad repitiéndose en bucle. Esa noche, Valeria repasó cada segundo de lo ocurrido. Sabía que había cruzado una línea invisible, no con palabras, sino con un contacto que había traspasado todas las barreras que se había impuesto. Y comprendió que, aunque su trabajo era protegerlo, la mayor amenaza estaba ya dentro de ambos. La lluvia había quedado atrás, pero el recuerdo del roce en aquella noche de disparos todavía ardía bajo la piel de ambos. Valeria intentaba convencerse de que no había sido nada más que un acto reflejo, una maniobra táctica. No era atracción, no era deseo, se repetía eso como un mantra cada vez que lo veía entrar a una reunión o le sostenía la puerta. Pero Alejandro parecía tener otras ideas. Y empezó con algo sencillo. «Torres, necesito que me acompañe esta noche», dijo una tarde, mientras firmaba unos documentos sin mirarla directamente. «¿Alguna reunión de seguridad?», preguntó, con el tono neutro que siempre usaba. «Podría decirse. Cenar fuera, en un lugar tranquilo. Tenemos que hablar de vulnerabilidades». Ella lo miró fijamente. Sabía que vulnerabilidades podía referirse a la logística de su seguridad, o a algo que él aún no se atrevía a decir. «¿Podemos hablar aquí?». «No». Su respuesta fue suave, pero con esa firmeza que no admitía réplica. A veces, Torres, hay que cambiar de escenario para ver las cosas con claridad. Y así, unas horas después, Valeria se encontraba sentada frente a él en un restaurante discreto, de luces cálidas y música suave. Un lugar elegido con precisión, lo bastante elegante para impresionar, lo bastante privado para conversar sin interrupciones. Él se quitó la chaqueta, relajado, mientras ella se mantenía en alerta. «No estás aquí para protegerme esta noche», dijo él, inclinándose un poco hacia ella. «Estás aquí para escucharme». «Yo siempre lo escucho». «No, siempre analizas». «Es distinto». Sus palabras la desarmaron por un segundo. Alejandro hablaba de seguridad, sí, pero también estaba hablando de ella, de sus muros. La conversación fluyó entre comentarios sobre protocolos, posibles filtraciones de información y, de pronto, recuerdos personales que él fue soltando como piezas de un rompecabezas. Historias de su infancia, de los primeros años levantando su imperio, de la soledad que venía con el poder. «Ser el hombre que todos temen o admiran no significa que alguien me vea», dijo, y sus ojos se clavaron en los de ella. «Pero tú,
tú sí me ves. Valeria sintió que el aire se volvía más denso. Quiso apartar la mirada, pero él no se lo permitió. Esa intensidad, esa forma de atravesarla con la vista, le recordaba que no era solo su cliente, era un hombre que estaba empezando a conocerla más de lo que debería. Cuando el vino llegó, Alejandro levantó su copa. Brindo por ti, Torres. Por la mujer que detuvo una bala con la misma frialdad con la que me mira cada mañana. Ella no brindó de inmediato. No soy heroína. No, eres algo mucho más difícil de encontrar. El resto de la cena transcurrió entre silencios elocuentes y sonrisas apenas insinuadas. Y aunque no hubo contacto físico, la tensión entre ellos se convirtió en una cuerda tirante, lista para romperse al menor impulso. Al despedirse, en la entrada del restaurante, Alejandro se inclinó lo suficiente para que su voz le rozara el oído. Algún día, Torres, vas a bajar la guardia, y yo voy a estar ahí para verlo. Ella no respondió. Se limitó a mirarlo mientras subía al coche, sintiendo que esa línea profesional que juró no cruzar ya no era tan clara como antes. Y lo peor es que una parte de ella quería borrarla por completo. El día había sido largo. Demasiado. Alejandro había pasado horas encerrado en reuniones con un tono de voz que Valeria nunca le había escuchado, cortante, irritado, al borde de perder la paciencia. Algo no estaba bien. Ya de noche, cuando ella lo acompañó hasta el ático, Alejandro no entró directamente. En lugar de despedirse como siempre, se quedó de pie junto a la ventana panorámica que dominaba la ciudad iluminada. El cielo estaba despejado, pero en él parecía haber una tormenta diferente. Cierra la puerta, Torres. No lo dijo como una orden fría, sino como una petición casi íntima. Ella obedeció, manteniéndose a una distancia prudente. Él no se volvió de inmediato, pero cuando lo hizo, su mirada no tenía nada de la firmeza calculada que usaba en público. Era más cruda, más humana. Hoy he pensado mucho en ti, confesó. Valeria arqueó una ceja. Espero que en términos profesionales. No. La respuesta fue tan directa que la dejó sin réplica. Alejandro se acercó despacio, como si midiera cada paso, pero con la seguridad de quien ya ha decidido cruzar una línea. Desde que llegaste, me has salvado más veces de las que puedo contar, no solo físicamente. Su voz era grave, sincera. No lo entiendes, Torres, pero tenerte cerca me recuerda que no todo en mi vida es una transacción, un contrato o un arma apuntándome. Ella inspiró lentamente, obligándose a mantener la compostura. Señor Vega. Alejandro. La interrumpió suavemente. Si vamos a hablar de esto, usa mi nombre. Ese detalle, tan pequeño y tan cargado de significado, rompió un fragmento de la barrera que llevaba años construyendo. Alejandro, esto no es parte de mi trabajo. Precisamente por eso lo digo. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Porque me importa más de lo que debería. El silencio se estiró entre ambos, solo roto por el zumbido lejano de la ciudad. No sé qué pretende, dijo ella al fin, su voz más baja de lo que hubiera querido. Pretendo que sepas que no voy a fingir. No voy a hacer como si esto que siento no existiera. Valeria dio un paso atrás, pero él no la siguió. En su lugar, deslizó una mano por su propio cabello, frustrado, y soltó una risa breve y amarga. Te entrenaron para resistir cualquier amenaza, pero yo no quiero ser una amenaza. Ella lo observó, intentando leerlo como hacía con cualquiera que representara un riesgo. Pero lo que encontró no era peligro, era vulnerabilidad. Y eso, en un hombre como él, resultaba infinitamente más difícil de enfrentar. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Un mensaje de seguridad, posibles movimientos sospechosos cerca del edificio. Esa interrupción fue un salvavidas para ella, y, al mismo tiempo, una condena. Alejandro le sostuvo la mirada antes de dejarla ir. No me des una respuesta ahora, Torres. Pero tampoco me mientas la próxima vez que nos miremos así. Ella salió al pasillo con el corazón golpeando en su pecho, sabiendo que su trabajo se acababa de volver mucho más complicado, porque protegerlo ya no era solo cuestión de vida o muerte. Ahora, también era cuestión de no perderse a sí misma en el proceso. La confesión de Alejandro todavía resonaba en la mente de Valeria cuando, apenas 2 noches después, la realidad se encargó de ponerla a prueba. Era tarde.
El ático estaba en silencio, con la ciudad extendiéndose como un océano de luces a través de los ventanales. Alejandro revisaba unos documentos en su despacho mientras Valeria controlaba las cámaras de seguridad desde la sala contigua. Fue entonces cuando algo cambió. Un destello en la pantalla, un corte breve en la señal. Luego, 3 cámaras quedaron en negro al mismo tiempo. Valeria no dudó. Alejandro, al despacho de seguridad. Ahora. Pero no llegaron. Las luces del pasillo parpadearon, y de pronto, todo el ático quedó sumido en la penumbra. Un apagón selectivo. Alguien había manipulado el sistema. Ella lo tomó por el brazo y lo llevó hasta una de las habitaciones internas, sin ventanas. Cerró la puerta y giró la llave. El aire estaba cargado, más por la proximidad de sus cuerpos que por la amenaza real. ¿Qué está pasando?, preguntó él, su voz grave. Alguien ha entrado o quiere que pensemos que lo ha hecho. Sacó su arma y se colocó junto a la pared, escuchando. El silencio era inquietante. Solo se oía la respiración de ambos, el latido de un corazón que no sabía si era el suyo o el de él. Alejandro dio un paso hacia ella. Torres, si esto se pone feo. No va a ponerse feo, lo cortó. No mientras yo esté aquí. La habitación estaba casi a oscuras, apenas iluminada por la luz de emergencia en el pasillo que se filtraba por la rendija inferior de la puerta. Él estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba, y ella, por más que intentaba concentrarse en cualquier sonido externo, no podía ignorar el roce accidental de su brazo contra el suyo. Un ruido sordo resonó en el piso superior. Valeria se tensó, preparando el arma. Alejandro, en lugar de apartarse, se inclinó hacia ella. No me mires así, susurró. Voy a pensar que me deseas tanto como yo a ti. Ella apretó la mandíbula. No era momento para eso, pero el temblor que recorrió su cuerpo no tenía nada que ver con el miedo. Minutos después, el ruido cesó. Revisando el sistema desde su tableta, Valeria descubrió que el corte había sido un sabotaje remoto. Nadie había entrado, pero el mensaje estaba claro, podían vulnerar su seguridad. Cuando abrió la puerta para salir, Alejandro no se movió de su sitio. Podrían habernos atrapado ahí dentro por horas, dijo. Por eso había que estar listos. Yo estaba listo, pero no para resistir estar tan cerca de ti sin. Se interrumpió, como si la tensión fuera demasiado evidente incluso para él. Ella pasó junto a él, intentando ignorar el roce inevitable de su hombro contra su pecho, pero en ese instante, Alejandro atrapó su muñeca. Torres, algún día no habrá amenazas que sirvan de excusa. Ella no contestó. Sabía que, si lo hacía, no podría mentirle. Y mientras retomaban la revisión del sistema, con la calma volviendo poco a poco, Valeria comprendió que el verdadero peligro no había pasado. Al contrario, acababa de empezar. La noche después del apagón, Valeria intentó mantener las cosas estrictamente profesionales. Pero era inútil. Alejandro había cambiado las reglas del juego desde el instante en que confesó su deseo, y el encierro en la habitación oscura solo había avivado un fuego que ninguno de los dos quería apagar. Pasaron el día en reuniones y traslados, sin mencionarlo. Sin embargo, cada vez que sus miradas se cruzaban, había algo latente, invisible para el resto pero demasiado evidente para ellos. Al caer la noche, Alejandro insistió en revisar personalmente el nuevo sistema de seguridad instalado en el ático. Quiero que estés conmigo, dijo. No como una orden, sino como un pedido que parecía cargar un significado más profundo. Subieron juntos. El lugar estaba en penumbra, iluminado solo por la ciudad que se desplegaba detrás de los ventanales. Valeria comprobó sensores, cerraduras y accesos. Alejandro, en cambio, parecía más interesado en observarla que en el informe que ella le daba. Estás demasiado cerca, advirtió ella cuando él se colocó detrás, mirando por encima de su hombro. No lo suficiente, susurró, su voz grave rozándole la piel de la nuca. Valeria giró para enfrentarlo, dispuesta a detenerlo, pero cometió un error, mirarlo a los ojos. Ahí estaba esa intensidad que la desarmaba, esa forma de mirarla como si nada más importara. Esto no puede pasar, Alejandro. Ya está pasando. Su tono era sereno, como si simplemente estuviera enunciando un hecho inevitable. Hubo un segundo de silencio, uno de esos en los que todo se decide. Él levantó una mano y la colocó suavemente en su mejilla, sin apartar la vista. Valeria sintió el pulso acelerarse,
el calor subir por su piel, y supo que estaba perdida. El beso llegó como un asalto y una rendición al mismo tiempo. No fue suave. Fue urgente, cargado de todo lo que habían reprimido. Alejandro la sostuvo por la cintura, acercándola hasta borrar cualquier distancia. Ella, contra toda lógica, no lo apartó. Sus manos se aferraron a su camisa, sintiendo la tensión de su cuerpo, la seguridad de sus brazos. Era una locura. Un error. Pero en ese instante, no importaban el protocolo ni las reglas. Solo importaba él. Cuando finalmente se separaron, respiraban agitados, como si hubieran corrido una carrera. «Esto cambia todo», murmuró ella. «Lo sé». Él acarició su mejilla una última vez antes de dejarla ir. «Y no pienso volver atrás». Valeria dio un paso atrás, intentando recuperar el control. Pero el sabor de su boca y el calor de sus manos seguían ahí, como una marca imposible de borrar. Sabía que había cruzado la línea que juró no traspasar. Y que, a partir de ese momento, proteger a Alejandro significaba algo mucho más peligroso que cualquier amenaza externa, protegerlos de sí mismos. El beso había cambiado todo. No lo hablaron, no lo mencionaron, pero la forma en que se movían alrededor del otro, la manera en que se buscaban con la mirada, ya no tenía nada de casual. 3 días después, la amenaza volvió a golpear. Un informante de confianza advirtió a Valeria que un ataque estaba en marcha. Un grupo desconocido había pagado por información privilegiada sobre los movimientos de Alejandro. No había tiempo para debates. Decidió separarse de él, enviar al CEO a un lugar seguro mientras ella investigaba y neutralizaba el riesgo. «No me gusta la idea de que salga sola», protestó Alejandro, bloqueando la puerta de su oficina. «No es una opción, es un protocolo». Su voz era firme, pero él captó la tensión en su mirada. Torres dio un paso hacia ella, bajando el tono. «Vuelve entera». «Siempre lo hago», respondió, aunque por dentro supo que esta vez había algo más en juego. La operación fue rápida y peligrosa. Un almacén abandonado, 2 vehículos sospechosos y un enfrentamiento que terminó con Valeria atrapada tras una columna de cemento, con el sonido seco de balas rebotando cerca. El frío del metal de su arma en la mano le recordaba que tenía que salir viva, por él. Logró escapar ilesa, pero con el pulso ardiendo y el cuerpo empapado por la lluvia que empezaba a caer. No perdió tiempo, tomó un coche y condujo de regreso al punto seguro donde Alejandro la esperaba. Cuando cruzó la puerta, él estaba de pie, sin chaqueta, la corbata suelta, como si hubiera estado caminando de un lado a otro durante horas. Al verla, no dijo nada. Solo la atrapó en un abrazo tan fuerte que, por un momento, Valeria no supo si era para asegurarse de que estaba viva o para no dejarla ir nunca. «Dijiste que siempre volvías entera», murmuró contra su cabello. «Pero no sabes lo que ha sido esperarte». Ella cerró los ojos, dejándose sostener. Sintió el calor de su cuerpo, el latido acelerado contra su pecho, y toda la tensión acumulada estalló. Alejandro se apartó solo lo suficiente para mirarla a los ojos, y la besó. Esta vez no había dudas ni contención, fue un beso desesperado, lleno de la certeza de que podrían no tener otra oportunidad. Valeria respondió sin pensar, aferrándose a él como si fuera la única verdad en medio del caos. Sus manos se deslizaron por su espalda, sintiendo como cada músculo estaba tan tenso como el suyo. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. «Esto, ya no tiene marcha atrás», dijo ella, todavía con los labios rozando los suyos. «Ni la quiero», contestó él, y en sus ojos había una determinación que hizo que Valeria olvidara todo lo demás. Esa noche, mientras revisaban juntos los informes de la operación, no hubo más besos. Pero las miradas, los roces y el silencio entre ellos dejaron claro que la distancia había muerto. Y que el verdadero riesgo ya no estaba fuera, sino en lo que pasaría cuando dejaran de luchar contra lo inevitable. La noche caía pesada, como una sábana densa que envolvía el edificio entero. La calma era solo una apariencia frágil, un espejismo que se rompió con la llamada urgente. «Hay movimiento en el perímetro sur», dijo Valeria, su voz firme pero con un matiz de tensión que Alejandro no pudo ignorar. No hubo tiempo para planes. Se movieron con la precisión de un ejército silencioso, pero el peligro era real, tangible, y el instinto de supervivencia se mezclaba con una corriente eléctrica que ambos sentían cada vez que estaban cerca. Durante la operación para neutralizar la amenaza, Alejandro se encontró protegiéndola más allá de la estrategia,
como si su cuerpo fuera un escudo natural que nada ni nadie podía atravesar. Valeria, por su parte, entendió que el límite entre su deber y su deseo ya no existía. Cuando finalmente quedaron atrapados en una sala segura tras un apagón inesperado, la tensión acumulada estalló como un volcán. Alejandro la miró con una mezcla de urgencia y ternura que la desarmó completamente. No puedo esperar más, Valeria. No quiero esperar. Ella sintió que el mundo se reducía a ese instante. Yo tampoco. Sus cuerpos se buscaron con desesperación contenida. Las manos de Alejandro recorrieron cada centímetro de su piel, como si quisiera memorizarla antes de perderse en ella. Valeria respondió con la misma intensidad, dejando caer todas las barreras que había levantado. El beso fue un fuego abrasador que los consumió, seguido por caricias que rozaban la línea entre la pasión y la necesidad. El miedo a la amenaza externa se desvanecía frente al temor más profundo, perderse en el otro y no querer regresar. Cuando se rindieron por completo, la habitación quedó impregnada del eco de sus suspiros y promesas no dichas, de cuerpos entrelazados en un lenguaje antiguo y eterno. No fue solo deseo. Fue entrega. Alejandro susurró entre besos. Esto es más que un acuerdo, más que protección. Es mi verdad. Valeria, con la voz quebrada pero segura, respondió. Y la mía. La noche los envolvió, y aunque afuera la ciudad seguía su ritmo implacable, ellos encontraron en ese espacio cerrado una eternidad que solo existía para ellos dos. La ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a la calma que inundaba el ático en lo alto del edificio. Valeria y Alejandro, ahora más que nunca, se encontraban en un universo propio donde el tiempo parecía doblarse, ralentizarse para permitirles saborear cada instante juntos. La amenaza que una vez los había separado, que había tensado cada fibra de sus cuerpos y mentes, se había convertido en un recuerdo lejano, un eco apagado por la fuerza de lo que habían construido. Ya no eran solo guardaespaldas y Seo. Eran dos almas que se habían encontrado en medio del caos y habían decidido apostar todo por ese encuentro. Esa tarde, mientras el sol caía tras los rascacielos, Alejandro esperaba a Valeria en la terraza. La brisa fresca acariciaba suavemente el rostro de ambos, mientras la luz dorada bañaba cada rincón. Él la miraba con esa mezcla de amor y admiración que pocas veces había permitido mostrar, y ella, en silencio, correspondía con una sonrisa que hablaba más que 1000 palabras. Nunca imaginé que este caos podría traer algo tan perfecto, dijo Alejandro, tomando su mano con delicadeza. Valeria apretó sus dedos entre los suyos, sintiendo el latido firme que le prometía estabilidad. Ni yo. Pero aquí estamos, contra todo pronóstico. La distancia que una vez marcó sus mundos se había disuelto en abrazos, caricias y promesas susurradas bajo la luna. ¿Recuerdas cuando todo comenzó? Preguntó Alejandro, con una sonrisa nostálgica. Cuando solo era un trabajo, una responsabilidad. Y ahora es lo que le da sentido a cada día, respondió ella, apoyando su cabeza en su pecho. Ambos se quedaron así, disfrutando el silencio compartido, esa paz que solo se encuentra después de la tormenta. El futuro se extendía ante ellos, incierto pero lleno de posibilidades, porque habían aprendido que el verdadero poder reside en elegir a quien amar y dejarse amar sin miedo. Alejandro alzó el rostro de Valeria para besarla con suavidad, sellando un pacto silencioso de compañerismo, pasión y respeto. Esto no es un final, Valeria. Es solo el comienzo. Ella sonrió, sintiendo en su pecho una certeza nueva y luminosa. Entonces, caminemos juntos. El cielo se pintó de colores crepusculares mientras ellos, entrelazados, contemplaban un horizonte donde el amor se convirtió en su mejor defensa. Porque en ese mundo de poder y peligro, la verdadera victoria era la que habían encontrado en el corazón del otro. El tiempo, ese viejo cómplice que desdibuja las heridas y fortalece las promesas, había tejido su magia entre Valeria y Alejandro. Lo que empezó como una protección estricta, una danza cautelosa entre el deber y el deseo, se había transformado en un amor profundo, sereno, tan sólido como las raíces de un árbol que se aferra a la tierra. La casa que ahora llamaban hogar rebosaba de vida y risas. Sus hijos corrían por los pasillos con la inocencia y la alegría que solo la infancia sabe regalar. Martín, con sus ojos vivaces y curiosos, y Sofía, con su sonrisa traviesa y su mundo de sueños plasmado en cada dibujo, eran el reflejo tangible de ese amor que había sobrevivido a los peligros y a la incertidumbre. Era una mañana de domingo bañada por la luz suave del otoño.
Valeria estaba en la cocina preparando el desayuno mientras los niños jugaban en la sala, sus voces llenando el espacio con melodías de ternura y felicidad. Alejandro observaba la escena desde la ventana, el ceño relajado y la mirada cargada de una gratitud silenciosa. Valeria se acercó, apoyando una mano en el marco de la ventana, y compartió la calma del momento con él. ¿Sabes? A veces me sorprendo pensando en todo lo que hemos vivido. En cómo, contra todo pronóstico, logramos llegar hasta aquí, susurró, con la voz cargada de emoción. Alejandro dejó la taza de café que sostenía y se giró para mirarla, esa mujer fuerte y valiente que había conquistado su corazón sin pedir permiso. Nunca imaginé que aquel acuerdo profesional se convertiría en el centro de mi universo. Ni que el destino nos regalaría esta familia, respondió con una sonrisa, sus dedos entrelazándose con los de ella. Los niños entraron corriendo, arrastrándolos a un torbellino de juegos y risas. Martín pidió que les contaran una historia, y Valeria tomó asiento, rodeada por las pequeñas manos que se aferraban a ella con confianza. Esta es la historia de dos personas que se encontraron en medio de la tormenta, comenzó, mientras Alejandro se unía a ellos, acomodándose a su lado. Dos almas que aprendieron que el amor verdadero no solo nace del deseo, sino del respeto, la entrega y la voluntad de luchar juntos. Martín y Sofía escuchaban con ojos grandes, imaginando aquel mundo de aventuras y emociones. Valeria les acarició el cabello, consciente de que esa historia que contaba era la suya, la que había marcado su destino. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y la noche comenzó a envolverlos, Valeria y Alejandro se encontraron en el balcón, mirando las estrellas que brillaban como testigos silenciosos de su viaje. ¿Crees que todo lo que vivimos valió la pena?, preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. Él la estrechó contra sí, sintiendo el latir de su corazón como un eco del propio. Más allá de las palabras. Cada riesgo, cada miedo, cada instante compartido. Porque nos trajo hasta aquí, a este momento de paz y felicidad. Sus manos se buscaron y entrelazaron, un gesto simple pero cargado de significado. En ese silencio cómplice, prometieron seguir construyendo su historia, con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Valeria miró a Alejandro a los ojos y, con una sonrisa que brillaba más que cualquier estrella, dijo: «Gracias por elegirme, por ser mi refugio y mi fuerza». Él correspondió con un beso suave, una caricia que sellaba un pacto más fuerte que cualquier contrato o promesa. «Y gracias a ti, por enseñarme que el amor es el poder más grande que existe». Mientras la luna iluminaba su abrazo, supieron que el verdadero final era solo un nuevo comienzo, el comienzo de una vida llena de sueños, de pequeños momentos cotidianos y de un amor que, ahora sí, sería para siempre. Porque en la historia de Valeria y Alejandro, la guardia y el CEO habían encontrado algo mucho más valioso que la seguridad, habían encontrado un hogar en el corazón del otro. Así, entre susurros de pasión y silencios llenos de promesas, llegamos al final de esta historia que nació del roce de dos mundos distintos. Alejandro y Valeria nos enseñaron que el amor verdadero desafía todo, que la fuerza más poderosa no está en el poder ni en la protección, sino en la entrega sincera del corazón. Gracias por permitirme compartir con ustedes este relato, por dejarse envolver en cada mirada, en cada latido y en cada suspiro de estos personajes que, aunque ficticios, llevan el eco de tantas almas que aman sin reservas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y compartirla con quienes creen en la magia de un amor que puede con todo. Aquí, en este canal, siempre habrá un rincón para la pasión, la seducción respetuosa y los finales que nos devuelven la esperanza. Suscríbete, acompáñame en esta travesía de emociones y déjame tus comentarios, tu voz es la inspiración para nuevas historias que susurran al alma. Hasta la próxima historia, donde el amor volverá a ser protagonista.